Entonces ahora vamos a ver el concepto de la sombra. No sé si lo han escuchado antes alguna vez. El concepto de la sombra, desde la psicología. Lo tenebroso, lo oscuro, ¿cierto? Hay una historia de Jung, el psicólogo, psicoanalista, psiquiatra y todo. Ay, sí, buenísima. Y él contaba que él tuvo un sueño en el cual él sujetaba una vela. Entonces él estaba sujetando una vela y cuidando que no se apagara. Y sentía que algo horrible lo seguía detrás, como una sombra enorme. Lo seguía detrás y él tenía que proteger esa vela. Y en el sueño se daba cuenta que esa sombra era la proyección que se daba de su figura por la luz de la vela. En realidad era su misma sombra, ese monstruo que lo seguía, ¿ya? Y esa luz representaba su yo más profundo, su yo esencial, esa luz interna que todos tenemos. Entonces siempre donde hay una luz, también se proyecta una sombra. Entonces son cosas que están conectadas finalmente. Entonces, de ahí nace el concepto desde Jung, que habla mucho de los arquetipos. Los arquetipos son como metáforas, son como estructuras, como diseños que compartimos entre todos. Por ejemplo, nosotros tenemos un arquetipo de lo que es ser mamá, la gran madre. Tenemos un arquetipo del padre, tenemos un arquetipo de lo que es el sol. El sol representa muchas cosas más allá del sol, como lo exploramos. Entonces la sombra representa esas cualidades inconscientes de la personalidad que hemos preferido omitir o negar, que son percibidas como partes de uno o del mundo, que son inadmisibles o desagradables. ¿Ya? Entonces ustedes han leído o saben del cuento de Mr. Jekyll a Mr. Hyde, ¿cierto? De este médico que era bueno y todo, y cómo toma una poción, no me acuerdo mucho de la historia, y salía su parte malvada, y cada vez esta parte mala de él, su lado malvado, iba cobrando más vida, hasta cierto punto que se separan unas de otras, y él, Mr. Jekyll se encuentra con Mr. Hyde, que era su parte mala, como que si fuera otra persona, como que no lo reconocía, que era él mismo. Y lo mismo en las historias de terror, de vampiro. Puse esa de Peter Pan, donde él se despega de su sombra, porque su sombra le decía que que se aterrizara, que no podía hacer ciertas cosas, juguetear y esas cosas, no me acuerdo muy bien, pero algo así. Entonces nosotros las guardamos muy dentro, como en una caja, como en un saco, ¿ya? O detrás de un armario. Yo por eso puse esa imagen, debajo de la alfombra. Entonces la sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que no es el yo y lo que sí es el yo. Entonces desde chica a nosotros nos están perfilando qué es lo que tenemos que ser y qué es lo que no tenemos que ser. Entonces nos van diciendo qué es lo vergonzoso, qué es lo malo, qué es... Entonces todas esas partes que son consideradas así, nosotros nos vamos tirando a un saco que es la sombra. Entonces no las reconocemos como parte de nosotros. Entonces eso lo vamos modelando en nuestra familia, en nuestro entorno, los valores y creencias de nuestra sociedad. Yo puedo incluso relegar aspectos de mis emociones a la sombra. Por ejemplo, si en mi familia me enseñaron que no podía mostrar la rabia porque era algo feo o algo malo, entonces yo tiré mi rabia a un saco y me cuesta conectar con mi rabia. Y puede ser que como yo no conecto con mi rabia, encuentro que los otros son violentos y rabiosos, la expulso de mí, no reconozco esa rabia en mí porque es algo que no está permitido que yo lo sea, que me educaron así. ¿Verdad? Entonces ahí se va perfilando lo que no soy yo, lo que soy, y lo vamos tirando a este saco, a este armario, y ahí se va perfilando esa sombra, y como la desterramos de nuestro yo, queda en las profundidades del inconsciente, ¿se acuerdan? Queda ahí, bien guardado, y como es algo desagradable, es súper difícil reconocerla, porque no solemos aceptar que es parte de nosotros. Entonces nosotros nos vamos armando como una especie de yo superficial, máscara, que es súper importante para estar en el mundo, porque para poder sociabilizar, estar en una
sociedad, en una familia y todo, tenemos que construir un yo que sea aceptado en ese mundo, bajo esas reglas. Pero el problema es que todo lo que no es aceptado lo metemos en un saco, ¿ya? Que pueden ser cosas que igual son importantes rescatar, que tienen guardado ahí ciertos valores o capacidades que olvidamos y perdimos, ¿ya? Porque fueron negados de una u otra manera, ¿ya? Entonces, cuando nos negamos a aceptar una parte de nosotros, esta termina tornándose hostil. Entonces, todo lo que negamos de nosotros, empezamos a desconocerlo, y cuando lo reencontramos, es cada vez más horrible. Claro, primero es un monstruito ahí tierno y después un horrible. O sea, había otro ejemplo que era bien interesante cuando lo leí en un momento. Por ejemplo, un hombre que ha desterrado su yo femenino, ¿ya? Un hombre que nunca ha cuidado ni conectado con los valores femeninos, ¿ya? Entonces él metió en su caja su lado femenino. Entonces después, cuando adulto, como es cada vez más ajeno y extraño esa parte femenina, se va encontrando con que las mujeres a su alrededor no las entienden y se muestran hostiles hacia él y no logra conectar con las mujeres porque no logra conectar con su aspecto femenino, lo tiró a la bolsa. Lo mismo pasa con las emociones. Si yo no reconozco una emoción y la tiro a esta bolsa porque me da miedo, porque me parece inapropiada, mala, esa emoción no desaparece, queda funcionando ahí, pero como yo no la reconozco, empieza a salir de modos muy raros. Entonces también está el concepto de la sombra humana, de esta sombra colectiva que compartimos como seres humanos. Por ejemplo, cuando pensamos en las guerras, en la violencia a gran escala, en las desigualdades sociales, que muchos antropólogos y sociobiólogos creen que mucho de la maldad humana que sale ahora tiene que ver con que cómo hemos elegido la cultura por sobre la naturaleza y cómo hemos perdido el contacto con nuestro estado salvaje. Entonces, como que hay una parte de nosotros que negamos y empieza a salir de un modo desproporcionado. Porque como lo negamos, no sabemos cómo encauzarlo, no sabemos cómo aceptarlo como parte de nosotros, pero convertirlo en un aliado, no en un enemigo. Claro, porque antes para alimentarse había que atacar a un ser vivo y un ser vivo más grande. Entonces ahí sale toda la agresividad natural que tenemos. Pero actualmente uno va al súper y compra la carne, no tiene que ser agresivo para nada, de hecho es amable con la persona que le atiende. Entonces que hay como un cortocircuito dentro de... Claro, pero en otras circunstancias. Claro, salen de circunstancias que a veces son nada que ver. Por eso podría uno decir, por eso cuando hay una protesta empiezan a destruirlo todo, porque hay mucha agresividad acumulada, esperando el momento para salir. Esta es una imagen bien entretenida, porque en un zoológico pusieron una jaula y arriba de la jaula pusieron el animal más peligroso del mundo. Y tú te acercabas a verlo y veías reflejada tu imagen. ¿Ya? Entonces el ser humano es el animal más peligroso del mundo, que ha extinguido especies y que tiene la capacidad de asolar toda la tierra, inclusive. Entonces, ¿se acuerdan? Qué curioso, porque habíamos hablado la semana pasada de estas actividades que hacen con el espejo. ¿Se acuerdan de verse al espejo y llamarse que lo más maravilloso y hermoso es uno mismo, pero a la vez también lo más terrible y horrible y la maldad más terrible también está potencialmente dentro de nosotros? Entonces, como reconocer que tenemos esos dos aspectos, nuestra luz y nuestra sombra. Y también la sombra familiar, esas cosas que las familias niegan porque amenazan la imagen que tienen de sí mismas, que proyectan hacia los demás, ¿ya? Que puede ser muchas veces secretos familiares, que puede ser muchas veces con ciertos dogmas religiosos o dogmas políticos, que puede tener que ver con muertes o duelo, claro. Y asimismo también muchas veces que tiene
que ver con pérdidas o con nacimientos ocultos, embarazos o partos ocultos. Entonces están ahí guardadas las sombras de la familia. Por más que la familia las niegue, están condicionando mucho de su modo Sí, de yo conozco a una persona, Olivia, que tiene un hijo que tiene 42 años, y no sé si es Down o es no sé qué, pero es como de esa y lo ha tenido siempre oculto. Y se descubrió porque un día hicimos una encuesta de no sé qué, y nos encontramos con el joven adentro. Y ahora recién está viendo la calle, lo ponen en la ventana. Pero por mucho tiempo estuvo ese niño mucho, no saben por qué. Parece que le daba vergüenza, no sé, qué tontería. Es que la gente todavía está en el pasado, se esconde en la familia que son enfermos. Sí, pero le decía, En los campos, sobre todo, en los campos, siempre hay niños que están enfermos, no los llevan a la ciudad para que no los vean. yo le decía que no es una enfermedad que tiene el niño, es una condición. Porque no está preparada esa familia. Ahora lo sacan como niña, colita, pero tiene 40 años. Imagínense todo lo que implicó, el trabajo que implicó en esa familia sostener esto. Todo eso Había gente, no sé, cómo Claro, no recibir visitas. Sí, me llamaba mucho la atención. Pero bueno, tiene su historia. Sí. Entonces, ¿cómo identificar la sombra que todos llevamos dentro? ¿Ya? Porque la sombra nos trae información súper útil para entender nuestro inconsciente, ¿ya? Para poder entender eso que está en las profundidades de ese iceberg, pero que es súper difícil de ver porque como es desagradable, no la queremos ver, no la reconocemos como parte de nosotros, es difícil trabajar con esa sombra, ¿ya? Pero podemos ver en qué circunstancias aparece la sombra. Entonces, muchas veces la sombra aparece como una emoción desproporcionada, inesperada o abrumadora, que no tiene relación con lo que yo conscientemente veo a mi alrededor que lo pueda haber generado. Por ejemplo, les pasa que pueden tener una tristeza que no tiene una causa y no podemos reconocer. Probablemente hay una sombra, algo de mí que yo puede estar ahí, esa sombra condicionando eso. Pero como es algo tan desagradable, es algo difícil de explorar. Pero siempre cuando sale alguna emoción desproporcionada que yo no sé la causa, hay una historia detrás, que está en el inconsciente, en el fondo de ese iceberg. Cuando descubrimos la sombra, es también, lo podemos descubrir a través del feedback de los demás. ¿Qué pasa? Que a veces alguien dice algo de nosotros y que nos cuesta ¿yo? ¿Se fijan lo difícil que es describir uno muchas veces sus debilidades? ¿Ya? Lo malo de uno. Entonces, ¿cómo pedir el feedback de los demás? Igual reflexionar respecto a ese feedback. Quizás lo veo en alguien que no conozco y me da ese feedback y después yo le pregunto a alguien de confianza, oye, dijeron que yo soy así, se ve así. Entonces reflexionar en eso nos hace descubrir cosas que no somos capaces de ver en nosotros mismos. ¿Ya? De repente creemos que somos súper flexibles, relajadas y todo, y nos encontramos que no somos tan flexibles, relajadas y todo, nos encontramos con nuestras rigideces y los otros son capaces de verlas y nosotros no. Entonces, por eso es interesante desde el feedback de los demás podemos encontrar esa sombra. Otra manera es analizar nuestras proyecciones. ¿Conocen el concepto de proyecciones de la psicología? Es como lo que yo no, esa característica que yo no reconozco como mía, la reconozco en los demás. En la crítica, exacto, ese es el ejemplo perfecto. Cuando yo me veo criticando a alguien, porque hay algo que me molesta, en suma de esa otra persona, tengo que poner ojo, porque probablemente eso habla de mi sombra, ¿ya? De una parte mía que yo he relegado. Nuestros lapsus, ¿ya? Por ejemplo, eso que queríamos decir, pero decimos cualquier otra cosa. ¿Ya? Esto es un ejemplo tierno, igual. Le quería decir, ¿quieres otro café? Y dice, te quiero. Y ahí le salió. Entonces son esos lapsos en nuestro lenguaje que quisimos decir algo, pero dijimos otra cosa.
Era lo que en el fondo queríamos decir. Puede estar hablando ahí, esa sombra que salió. O cuando uno no se atreve a decir algo y lo invierte, ¿no? Claro, Con también. vergüenza. O pueden hacer estas acciones inexplicables que uno tiene, no solo en palabras. Puede ser una acción, así, un gesto inexplicable, que como que tiene un significado que sale la sombra ahí. Sale tu como chequeaba antes eso, de repente uno con una cara o con entonación en la voz y dice, uy, ¿por qué hice eso? ¡Qué mal! Sí. Uno no se da cuenta como se equivocaba. Sí, y más cuando uno tiene esa valoración, qué mal, qué vergonzoso. Cuando uno hizo algo y después se sintió avergonzado o humillado por lo que te puedan decir los demás, ahí también hay pistas de que salió tu sombra. Entonces es bien interesante que... Oye, pero eso, muchas veces cuando de mi sombra y parece que como que lo ver. Sí, Y aparece. eso es antes cuando uno se empieza a dar cuenta que esto es un que está de uno. Sí, por ahí está el trabajo que venimos a hacer aquí, que es empezar a hacer este entrenamiento de conciencia, de esta camarita dar la vuelta hacia uno mismo. Y puede ser un poco agotador al principio porque es como, pero todo el rato me tengo que estar mirando. Pero en realidad sí, para saber lo que estoy sintiendo, para poder entenderme, para ver mi sombra, para ver mis acciones y con esa información poder ir modelándose a sí mismo para hacer una mejor versión de uno mismo. Sí. Esa es como la... Porque de pronto yo por ejemplo me siento como en piloto automático. Entonces doy. Y claro, cuando me analizo, soy nomás soy. Y cuando de pronto, como ahora estoy aprendiendo todas estas cosas, me detengo un poco y analizo. Y ahí me doy cuenta, como que pongo a tierra mis pies. Sí, y es increíble porque es como ser nomás, como tirarme al viento y no, sin nada de conciencia. Sí, Ha sido difícil para mí, ha sido frustrante también la cuenta de esa sombra. sí, es un trabajo difícil, pues, y es como les decía la otra vez, la típica imagen de cuando dices, yo tomando conciencia, así como que estoy en el cielo, y lo que realmente es, Todos los monstruitos saliendo ahí de... claro, porque es verse realmente quién uno es. Y a veces uno dice, pero ahí está ese trabajo de amor propio, de decir, ya, sí, eso he sido, no me gusta, entonces yo me amo mucho y voy a hacerme crecer. No decir, te amo, no sirve de nada, peor. Entonces, amarse mucho y sacarse de ahí y empezar a llevarse al colegio, como podría decir uno, ser su propia hija, como eso, como hacerse cargo de sí mismo. Como decía una amiga, medicina azteca. También en el sentido del humor sale nuestra sombra. ¿Ya? La sombra es la que se ríe cuando alguien se cae porque tropezó con el plátano. ¿Ya? Los chistes cochinos, ¿cierto? Eso es nuestra sombra. Cuando nos reímos de los demás, cuando copuchamos y nos reímos, porque qué gracioso y divertido, pero ahí sale nuestra sombra también. Sí, es impresionante. Yo me acuerdo haberlo oído, porque cuando yo vivía antes en Santiago, vivía frente a otra casa y había un jardín que nos separaba. Y mi jardín tenía muchas plantas y yo me gustaba salir a apagar todas las luces y salir a mirar la luna, entonces nadie veía que yo estaba ahí. Y había una fiesta y unas amigas al otro lado que estaban conversando, ya, y después como de varios tragos, conversando en un tono y de repente dice, oye, ¿y supiste de la no sé cuánto? Y como que todo el ambiente cambió y empezaron a hablar de otra manera y a pelarla y yo decía, qué loco cómo les cambió el tono, cambió el ambiente, todo cambió y se pusieron como malas. También sale, por ejemplo, en estas actividades masivas, como de mucha emoción, por ejemplo, cuando van a ver el partido de fútbol, o la pelea, o X. Entonces la gente puede llegar ahí bien tranquila y en ese momento le sale el garabato, la rabia, todo. O en el metro de Santiago, la señora ahí bien ordenadita el día, pero cuando había que entrar al metro sacaba toda su furia, cartelazo por allá, por acá. Pero que era útil en ese momento para esa persona, quizá lo puede haber canalizado de otra manera, pero en ese momento
sueños, en sueños y fantasías. En nuestros sueños aparecen las sombras, los monstruos que vemos en nuestros sueños. Esos sueños que tenemos a veces súper violentos, súper gore, de muerte, donde podemos matar a alguien, donde podemos disparar a alguien, donde nos disparan, donde nos pueden matar. Esos sueños también donde pueden salir todos estos contenidos sexuales reprimidos, ¿ya? Entonces los sueños son un depositario donde está mucho de nuestra sombra. Finalmente nuestro inconsciente nos quiere decir, oye, olvidaste esa parte tuya, ¿ya? Porque yo reprimo mucho mi rabia y mi violencia, y yo tengo sueños súper violentos. Yo cuando peleo, seguro que peleo que con los ratones siempre sueño con los ratones. Porque yo le tengo terror a eso. Entonces ahí está tu sombra. ¿Por qué los ratones? Claro. ¿Ya? ¿Qué es lo que te Una vez gusta? yo no veía de ratón, nada. Pero siempre la tenía de ratón. Y mi sueño seguro cuando yo peleo. Sueño seguro. La castiga, ¿qué Sí, me castiga. Y en el caso de los sueños lúcidos, ¿qué pasa ahí? Eso es bien interesante, porque los sueños lúcidos se genera que uno empiece a interactuar con su inconsciente. Yo creo que es un nivel de autoconciencia que uno puede ir entrenando. ¿Ya? De hecho, es bien interesante porque puedes ir transformando ciertas cosas en tus sueños, te vas dando cuenta de herramientas también. No sé si tienes un sueño lúcido y te enfrentas contra algo terrible, pero cuando te das cuenta que no es tan terrible. O sea, puedes encontrarte con un tigre que te ataca, pero tú tienes en el sueño lúcido, te das cuenta que es un sueño y lo acaricias y lo Claro, ese es un sueño lúcido para que no saben, es darse cuenta que estás soñando. Porque en general uno sueña y le pasa de todo y uno está ahí como a la deriva. Pero el sueño lúcido es cuando tú dices, estoy soñando. De hecho, uno puede entrenar el sueño lúcido, nuevamente, autoobservación y estar en el presente. Porque cuando yo me doy cuenta en el sueño lúcido, me doy cuenta de que hay algo que no es lógico, que no es la realidad. Me doy cuenta de yo misma y que estoy soñando. Entonces, hay modos de verificación, por ejemplo, mirarse las manos, tocar algo. Pero por eso requiere, cuando uno empieza a autoobservarse y a mirarse, puede pasar que uno empieza a tener más sueños lúcidos, porque eres más consciente de ti misma. Hay personas que tienen esa capacidad innata. Sí, pero se entrena. Sí, también. De hecho, hay un tiempo atrás leí un libro en que podías entrenar esa capacidad, una especie de yoga del sueño, y después meditaba y soñaba. Soñaba y te dabas cuenta que soñaba y te mantenías inconsciente en el sueño, y en el sueño meditaba. Ya, y porque el sueño lúcido cuesta mantener la conciencia en el sueño, como que el sueño te... Y lo mismo pasa en la realidad, finalmente una metáfora de la realidad, cómo nos perdemos a nosotras mismas en nuestro sueño de la realidad. Sí, lo que te decía antes, Vamos tomando. Sí. Entonces, por ejemplo, lo del sueño y de la fantasía, que esto ya es cuando uno está despierta. Entonces, también es interesante escuchar ese diálogo que tiene uno automático. Yo que hago harta artesanía, me doy cuenta porque mientras estoy haciendo la artesanía mi mente está hablando miles de cosas. Entonces a veces también es interesante revisar cuando te tira cosas como envidia, ay, que le fue tan bien, ¿por qué? Yo no sé, ¿por qué estoy teniendo la envidia a esta persona? Ah, que a lo mejor yo quiero lograr eso, pero como empezar a reflexionar sobre este diálogo y a dialogar con este diálogo automático. Finalmente la envidia te trae una información. Entonces tú puedes transformar la envidia en admiración, porque te das cuenta que aquello que tú sientes envidia es algo que tú quieres lograr conseguir. O en acciones para lograrlo. En acciones para lograrlo. Claro, que motive. Sí. Entonces me dicen, uy, soy envidiosa, yo no soy envidiosa, no puedo hacer así, y niego mi envidia, pero me trae una información. Entonces, la idea es ir desarrollando una relación creativa con nuestra sombra. A eso se le llama trabajo de sombras. Nosotros podemos trabajar en las sombras. ¿Y por qué trabajar en esto? Porque nos ayuda nuestro autoconocimiento, nos ayuda a integrar parte de nosotras que hemos negado.
nos ayuda a encauzar nuestras emociones negativas cuando aparecen intempestivamente, porque ya no nos son ajenas. Ya las estamos reconociendo, ya no son tan horribles. Ya las podemos reconocer e ir escuchando y ver qué nos trae. Liberarnos de la culpa y la vergüenza de estos pensamientos de emociones negativas que podamos tener, porque nos damos cuenta que somos luz y oscuridad. Tanto lo más hermoso como lo más terrible y horrible está ahí potencial. ¿Sí? Reconocer las proyecciones que tiñen nuestra opinión de los demás. Es un buen ejercicio hacer esa lista de todas las cosas que tú detestas en los demás, que te genera una sensación de crítica, de repulsión. ¿Qué pasa con esas cosas? Wow. Y por lo mismo que podemos ver lo que proyectamos en los otros, vamos sanando nuestra relación con los otros. Que podemos ver a los otros desde sus luces y sombras, porque como nos aceptamos en nuestras luces y sombras, somos capaces de entender que los otros también tienen luces y sombras. Se me vienen algunas cosas. Sí, y por medio de la imaginación creativa, sueños, pintura, escritura, rituales, por medio del arte, nos podemos hacer cargo de esta parte que está rechazada. ¿Ya? Nuestro yo artista es amoral, no hay nada que sea bueno o malo. Nuestro yo artista experimenta, nuestro yo artista crea con esas cosas, las transforma. ¿Ya? Podemos aceptar esas partes de nosotros y poder verlas y ver esa belleza que esconde dentro. Entonces, integrar la sombra nos permite madurar, recuperar recursos ocultos, así como despertar nuestra creatividad y artista interna. Sí, pero aquí yo quería hacer un paréntesis, porque se habla mucho actualmente de abrazar nuestra sombra, el trabajo de sombra, integrar nuestra sombra, y se malentiende muchas veces como de decir, yo mi sombra es súper enojona y mal genio y se pone violenta, por ejemplo. Eso descubrí. Entonces voy a integrarla. Ya, así que ya no se enojen conmigo cuando soy enojona, soy violenta y todo. Y en realidad ese no es el trabajo de sombra, sino que es identificar esta sombra, tratar de ver por qué aparece, tratar de hacer este diálogo con quienes comparten la vida con nosotras, para que te conozcan, pero a la vez también ver formas de que no aparezca tan seguido, ver cuáles son esos puntos débiles que nos hacen aplicar el tema del semáforo para poder calmar las aguas antes de tirar fuera y poder ir transformando todo esto. Entonces, el abrazar la sombra e integrarla es hacerla evolucionar, no es dejarla tal cual y que todos se la banquen. Aceptarla y decir, yo soy así, punto. No es eso. Eso sería un mal trabajo de sombras. Un buen trabajo de sombras es intentar mejorar todo este tema, ver las maneras de que esto de no reaccionar así, de no llegar a la violencia, y que si hay violencia sacarla a otro lado y no para tu familia, para tus amigos, para tus alumnos, para quien sea, para no hacerle daño a nadie y así después no cargar con culpas, vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, esta integración de sombra en realidad va en el camino de transformarnos en una mejor versión de nosotras mismas, porque nos damos cuenta que ha salido y que no ha sido muy bonito. Así que cómo trabajarla para que no se te salga así inconscientemente y tengas esa vergüencilla. El descubrimiento de la sombra tiene por objeto fomentar nuestra relación con el inconsciente, equilibrando nuestras actitudes conscientes con nuestras profundidades inconscientes. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico. La sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Porque no la podemos controlar, puede hablar en un momento y dejarla escoba. Entonces, si la miramos y la vemos, la podemos poner en su justo sitio y nos hacemos cargo de esa parte, en vez de lanzar esa sombra y contribuir a toda esta sombra colectiva inconsciente. Entonces, yo la hago consciente y encuentro la información que me trae, cómo yo la puedo canalizar su energía quizás para otras cosas.
Vamos a hacer un ejercicio de visualización bien amable. ¿Ya? Hay modos de visualización de entrar a la sombra y este me parece que es bien lindo, porque nos ayuda a entrar en esa metáfora del iceberg. ¿Ya? Así que les voy a pedir que se sienten cómodamente en su silla. Con sus pies tocando el suelo sin cruzarlos, con sus manos en sus piernas, en sus muslos, puede ser hacia arriba o hacia abajo, como lo sientan más cómodo. Van a cerrar sus ojitos, van a conectar con su respiración. Lento y profundo. Inspirar y expirar lento y profundo. Intentemos hacer la respiración más profunda que podamos hacer. Y vamos a botar lentamente el aire. Hacer otra respiración profunda y lenta. Y vamos a botar el aire lentamente. Vamos a tomar por última vez profundo y lento. Y vamos a botar el aire lentamente. Van a poner atención al centro de su pecho. Van a conectar con los latidos de su corazón. Siguen respirando lento y profundo. Vamos a imaginar que estamos en la superficie del mar, el océano. Estamos en la superficie del mar. Podemos sentir la brisa, el sonido del mar. Y vamos a ponernos como objetivo nadar hasta las profundidades de este océano. Este océano representa todo nuestro inconsciente y vamos a entrar a las profundidades de este océano. Vamos a entrar en el mar y mientras más profundo vayamos, más oscuro se va volviendo. Vamos a ir nadando hasta las profundidades de este mar, de este océano. Vamos a ir nadando profundo, muy profundo. Sin perder nuestra concentración en el centro de nuestro pecho, en nuestro corazón. Vamos a ir nadando profundo, profundo. Y vamos a preguntarle
seguridad. ¿Cuál es mi sombra? Obsérvala. ¿Cómo es esa sombra? ¿Tiene alguna forma? ¿Tiene algún color? ¿Tiene alguna consistencia? ¿Tiene algún rostro? ¿Tiene alguna figura que se reconoce o no? ¿De qué emociones está teñida esta sombra? ¿Puedo reconocer alguna emoción? ¿Cuándo ha salido esta sombra? ¿Recuerdo algún momento de haberla sentido, haberla visto en mi vida? ¿En qué momento sale esta sombra? ¿Hay algo que me quiere decir esta sombra? Vayan observando, vayan escuchando y percibiendo qué información trae esta sombra. Para concentrarse nuevamente en su corazón. Vamos a recordar quiénes somos. Yo soy yo. Ya una vez hayamos recogido toda la información que vino a darnos, vamos a ir volviendo a la superficie, vamos a volver a la superficie. Vamos a nadar nuevamente hacia la superficie del mar. Cuando ya estemos en la superficie del mar, vamos a tomar conciencia nuevamente con nuestro corazón. Vamos a tomar aire profundo. Botar el aire. Vamos a tomar el aire profundo de nuevo y vamos a botar. Vamos a conectar nuevamente con nuestro corazón en el centro de nuestro pecho. Vamos a conectar con nuestro yo profundo. Vamos a tomar aire de nuevo, profundo. Nuevamente vamos a tomar aire profundo y vamos a botar lentamente. Poco a poco vamos a ir
conexa y alguna información de alguna sombra, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguna sí? Los camiones gigantes. Sí, ya sea que pudieron sacar alguna info o costo, tratemos de voy a dar unos segunditos para que anoten lo que pudieron haber observado en esta meditación, ¿ya? Para que la anoten en su libretita. Si no salió nada, pueden Ven, y todas estas cositas que han podido captar dentro de sus sombras propias, vamos a hacer el trabajo de ponérselo a los personajes que han inventado. De eso se trata. Entonces, cómo este personaje que ustedes inventan tiene esta sombra. Y eso le va a generar conflicto. Entonces, al generarle un conflicto, le va a dar razón de tener que superar ese conflicto. Y eso va a hacer que tengamos una historia y después. Así que vayamos poniéndole a los personajes las sombras. Como les comentaba, nosotras hicimos este trabajo de ponerle la sombra, primero así como escrito. Por ejemplo, yo puse que la sombra, cuando pensé la sombra de mi personaje, en realidad mi sombra, me di cuenta que las expectativas rotas me generan una desilusión. Cuando alguien rompe mis expectativas, yo me desilusiono. Y eso me genera tristeza. Me da rabia, me pico, porque no han cumplido, por ejemplo, con mis expectativas. Alguien ha dicho, voy a hacer tal cosa, y no lo ha hecho, y como que ya a mí se me descompone todo. Desde chica me pasaba eso. Y eso después me pesa. Entonces yo me empiezo a sentir como con un peso, me pongo seria, después le sigo dando vueltas sin querer hacerlo y me doy cuenta que trato de hacer otra cosa para que se me olvide, pero mi cabeza está ahí, pero no vino, pero dijo que iba a venir, pero ¿por qué tiene la gente que decir cosas que no hace? Un ruido mental ahí y que me cuesta sacármelo y eso me da tristeza y finalmente me agota físicamente y mentalmente. Entonces cuando empecé a pensar en todo esto, porque al ponerle la sombra, la idea es después pensar cómo es un dibujo de cómo es esta sombra en el personaje. Entonces me puse a pensar en un grillete, porque me pesa. Después pensé en un paracaídas enredado que trato yo como de sostener, pero en realidad está enredado, no me sirve. Después pensé en una mochila que está pesada y finalmente cuando me puse a analizar el efecto físico de sentir la sombra, porque uno tiene efectos físicos de sombra, yo me agoto, me duele la espalda, como que me duele la cabeza, cuando ya estoy pésimo, así. Pensé en una babosa. Pensé que era como que se sentía así, como que se me hubiera puesto algo encima y que no me dejaba pensar bien, que me dolía la espalda y estaba más cansada, me quería ir a acostar. Entonces ahí pensé en una babosa. Por eso mi luciérnaguita, la que se le pega cuando está triste, es una babosa. Y fue súper loco pensar en una babosa y después investigar sobre las luciérnagas y darme cuenta que las luciérnagas comen babosas. Quedé loca cuando lo investigué y que ellas emiten una sustancia que es tóxica para las babosas. Por eso en la historia, cuando le dice la araña, ¿tienes una babosa? Que ella no se había dado cuenta, solo como que no se sentía tan agotada por su tristeza. Soy yo, era súper loca. No, tengo una babosa, pero si yo tengo algo tóxico, yo mismo puedo echarla. Y ahí se va la babosa y puede volar y todo. El poder está en... Claro. Entonces, por eso es interesante toda la información que pueden obtener de la meditación y de la imagen. Entonces, hagan este ejercicio de pensar lo que les salió ahora en la meditación, ponérselo a su personaje
y pensar una forma en un dibujo. Yo lo dibujé así al principio, como estaba pensando en mí, dibujé esa sombra con babosa encima de mí misma, ¿ya? Que es esta que está aquí. Y la Marta hizo otro dibujito, ¿ven? Como una babosa. Entonces, si le salió en esta exploración una imagen, ya tiene una forma, entonces, ya tiene la información. Ya, chicas, ya estamos a la hora, pero antes de que nos vamos, se hace corto. Sí, uno de los momentos más difíciles, yo creo, del taller, porque es enfrentarnos con esa parte que está más escondida, la que nos duele, la que nos avergüenza, pero es importante de transitar. Yo creo que hace el verdadero cambio en nosotras mismas, el reconocer estas cositas que estaban escondidas. Es doloroso, pero es importante. Para poder ir trascendiendo estos dolores y poder ir integrándolo de la mejor manera, la propuesta que nosotras hicimos fue tratarlo a través del teatro de sombras. De hecho, pensamos en teatro de sombras porque habla ya del concepto de la sombra. Y yo quería darles como una mini clase para que puedan empezar a experimentar en sus casas sin necesidad de ninguna máquina, sino que poder desde ya avanzar porque las clases se nos hacen cortas. Nosotras trajimos micas, que son estas cosas transparentes para que puedan hacer su personaje. Estos están hechos en mica, por eso tienen colores. Es una posibilidad de trabajarlas y se trabaja con este tipo de plumones. Entonces, como esta sombra también está hecha en mica con este tipo de plumones. Como lo logramos fue dibujarla primero en papel, después calcarla como es transparente con el plumón negro o con de cualquier color que ustedes quieran y después colorear por el otro lado. Porque ¿qué pasa? Que como son de alcohol, si yo le paso el color encima de la línea negra que dibujé, se corre y se mancha. Entonces mejor por el otro lado pintar todo lo que uno quiera pintar y por un lado lo negro y por el otro lado los colores. Entonces así se puede lograr hacer bien bonito. Pero también está la opción de trabajar en cartón con calados. Eso también lo pueden hacer. Lo principal es que logren llegar a una forma o dibujo. Los cartones que usamos siempre son reciclados. Esto es cartón forrado, si es que desean comprar. Así se llama en la librería, pero este tipo de cajas funciona súper bien. Así que pueden ir gustando trabajar. Se usan tijeras para cortar la mica o el cartón, o el cortacartón si uno quiere hacer detalles, sobre todo para cuando trabaja en cartón y calar, con el cortacartón. Reglas, si que quieren hacer líneas más rectas, usan reglas. Y siempre es importante la pantalla. Entonces, hicimos pantallas caseras que uno puede usar para trabajar en casa. Esta pantalla es un cartón con un papel mantequilla. Entonces, con las linternas del celular o cualquier otra linterna o una lámpara de escritorio, ¿Se puede hacer más bien? se puede hacer para trabajar en sus casas de cualquier tamaño. Para trabajar para el taller, tenemos que saber que esta es la pantalla en la que vamos a trabajar. Entonces, no se puede trabajar más grande que esta. A menos que quieran trabajar con la técnica de pegado a la pantalla. Nosotros tenemos una pantalla que es la que vamos a usar para la presentación, que es de 2 metros por 2 metros. Pero se proyecta en una cosa más chica. Claro. Si trabajamos en la máquina, es este el formato. Y eso se proyecta en la pantalla grande. Y el otro es como un teatro. Y el otro es para trabajar en casa y así poder avanzar sin necesidad de la máquina. Y también por si uno quiere trabajar con sus nietos, sus sobrinos y hacer el espectáculo en la casa, se puede hacer bonito. Aquí nosotros jugamos con hacerle formas incluso a la pantalla
pensando en las bobas, pues ese es el que hizo la Marta, y ese es el que hice yo, como la Luciana tenía el tema de que siempre había mucha luz y las luminarias, como que le hice así como si fuera la luz. Pero después cuando lo hicimos en la pantalla, si se fijan, si se acuerdan, yo le puse unas gualetitas ahí que hacía para que se viera como el foquito, pero después estas se abrían para cuando iba a hablar con otros personajes. Entonces se puede, yo usé, estos cartones son los que vienen en las cerámicas a veces, unas cuadraditas, ahí se puede reciclar harto material. Pero también se puede usar las hojas de impresión blanca, estas también funcionan como pantalla, no tenemos 100% blanca, pero si se fijan igual trasluce, también se puede usar el papel mantequilla, el papel diamante sirve, las cortinas de baño blancas sirven, estos bastidores para bordar, se le puede poner una tela, en este caso es crea, o de estas de sábana, o el papel también sirve súper bien. Y las otras cosas que sirven son las telas de estas que venden en los chinos, tela de pintura, también traslucen bien, ¿se fijan? Y hay de distintos formatos, y vienen hechas, después uno las pone alguna patita o algo para que se pare. Uno puede usar una caja también, y le corta y pega ahí el papel mantequillo, la tela, y así la caja se mantiene de pie, y le puedes hacer unos hoyitos arriba, y desde ahí puedes ir metiendo los personajes y puedes ir metiendo los escenarios. Sí, también se podría trabajar así. Entonces, ¿qué es importante si uno hace una caja, si uno usa una caja, que la extensión vaya hacia el público? Porque lo importante es que la pantalla no se manche con la luz. Pero si uno detrás está jugando y le llega la luz del día, no pasa nada, porque suma luz. Entonces, la extensión que vaya hacia el público y uno está ahí. También se pueden hacer pantallas más portátiles. Yo hice esta con 2 tubos de PVC y esta se cuelga. Entonces ahí uno puede jugar y hacerlas del formato que quiera. Eso ya es como para que si les gusta la técnica lo puedan hacer en la casa. Pantallas, muchas cosas uno puede experimentar con algún foquito de luz, linterna, hasta una vela, se ve súper bonito con vela. Lo bueno de esta es que como se guarda enrolladita, el papel nunca se arruga. Entonces, ¿Es de diamante? No, es papel mantequilla. Sí, funciona súper bien y es barato. Yo esta la tengo hace tiempo y nunca se me arruga. Me sirve para hacer cosas en casa. Entonces, para que puedan trabajar en su casa, la sombra, miren, la sombra de la Marta, ahí está, que era que cubre a la semillita ahí cuando está toda dudosa. Esta es su sombra. Y es súper interesante porque nosotras queríamos como desnudar un poco, yo ya les desnudé un poco de dónde sale mi babosa, que viene principalmente de la desilusión, que se transforma en tristeza. ¿Cuál será la raíz de eso? No la he descubierto todavía, pero es súper interesante. Y la Marta puede contarles de dónde viene su sombra de semillita. Como yo hice esa meditación y conecté con mi sombra. Ya uno puede volver a hacerla, si no lo logró hacer, volver a conectarla. Entonces yo sentí apulía, desesperanza, ganas de no hacer nada. Ya se esconde miedo, se escuda evadiéndose de la emoción. Sale cuando siento rechazo, no pertenencia, cuando veo dificultades, cuando me siento menos. Tiene una forma oscura, líquida, fría. ¿Qué relación tengo con ella? Temor, tristeza, vergüenza. A veces intento entenderla. Entonces yo la sentí así. Ahí la dibujé. Bueno, ahí por eso está como una semillita, por eso la metáfora de la semilla y como esto, como que...
Sí, pues y es súper interesante ver cómo al enfrentar este trabajo uno logra trascender ese tema, porque yo me acuerdo cuando conocí a Marta, una de sus palabras de la top era ¡qué pereza! Yo siempre he hecho muchas cosas y que máxima para sostener el tema de los títeres hay que tener una energía propia, porque no es que exista la universidad títere, ni no, y si uno quiere lograr cosas hay que postular a un proyecto y todo lo que tuvimos que hacer para hacer este taller, por ejemplo, hay que tener una autodisciplina y una no pereza, o sea, uno no puede tener pereza jamás. Y yo la escuchaba y decía, oye, tú que haces todas esas cosas, qué pereza, me decía, qué pereza. Y ya me pasó el tiempo y yo una vez le dije, qué heavy escucharte decir qué pereza todo el tiempo, le decía, porque eso me hace pensar, porque siempre que conozco a alguien, una amiga, alguien, estoy ahí, ay, ¿qué podríamos inventar? ¿Qué podríamos inventar? No, mi amiga es música, ay, podríamos hacer música, tú haces música y yo hago títere, o mi amigo es deportista, ay, a ver qué podríamos inventar, algo del deporte y los títeres. Siempre ando metiendo a mi amigo en hacer cosas, porque para mí es mi naturaleza, hacer. Entonces yo le decía, te escucho y como que no puedo inventar nada contigo, porque con pereza no se puede hacer nada. Y como ella estuvo haciendo su trabajo de sombras personales, lo que le ha llevado a estar interesada en que yo hacía teatro de sombras, logró superar esa pereza. Y armamos un proyecto que había que hacer la mansa pega para lograr, y que estamos haciendo actualmente mansa pega. Entonces, imagínense en la práctica cómo hacer nuestro trabajo de sombra sirve. Si ella no hubiera hecho su propio trabajo de sombra, este taller no existe, porque estaría escondida leyendo todo el día. Entonces, esa semilla es ella. Y el público no se da cuenta, cree que es cualquier historia, pero ella sabe que es ella. Y quienes la conocen también. Entonces, por eso es tan bonito lograr. Es difícil enfrentarse, es doloroso a veces enfrentarse, pero después que uno sale de ahí, logra hacer cosas que antes no hubiera logrado. Así que con ese mensaje las dejo. Quiero que se lleve cada una mica y un plumocito negro nomás, para que experimenten en casa, y si alcanzan a dibujar